Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Hola, buenos días, Fernando. Tú eres el autor de este informe del Instituto de Estudios de la Sociedad que tiene como título Legitimidad de la Fuerza Pública. Y probablemente lo estabas escribiendo desde mucho antes de los sucesos de la semana pasada, pero me gustaría primero que nada, ¿por qué existe este concepto de legitimidad de la fuerza pública? La fuerza pública yo la entiendo como parte de la institucionalidad, a diferencia de cualquier otra fuerza o movimiento que eventualmente esté fuera. ¿Y de dónde obtiene esa legitimidad, Rodrigo? Bueno, muchas gracias. Primero, claro, esto partió como una reflexión de octubre del año pasado, que veíamos que Carabineros no alcanzaba a bajarse de sus vehículos cuando ya estaban siendo atacados, siendo de alguna manera el enemigo de las manifestaciones. Entonces, uno miraba estas escenas de mucha violencia de lado y lado, y decía, ¿qué pasó con esa policía que era la institución más confiable para los chilenos según todas las encuestas? Entonces, uno, si se pone a mirar los distintos hechos, empieza a ver que se quiebra de alguna manera el vínculo entre Carabineros y la ciudadanía. Entonces uno mira, por una parte, ciertos escándalos que son internos a la institución. El desfalco financiero, por una parte, el caso Catrillanca, la operación Huracán. Y uno dice, claro, ahí hay una parte de la explicación. Pero, además, y esto creo que es interesante empezar a estudiarlo, hay un vínculo entre el Estado, y eso tú lo mencionas muy bien, no es cualquier fuerza la que ejerce Carabineros. Entonces está ese vínculo entre el Estado y la manera en que Carabineros ejerce su legitimidad, su función. Entonces ahí lo que pasa es que con el descrédito del Estado, el descrédito de la política, aunque parezca impresionante, también termina redundando en un descrédito de Carabineros por causas que no son solo internas, que ya las he mencionado, sino que son causas externas. Sí, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con, llamémoslo así, una acción que provoca repulsa pública versus los ingredientes previos a esa acción que finalmente la generaron, digamos. Órdenes, por ejemplo, despliegue, estrategia de cómo enfrentar determinadas cosas, utilizar o no utilizar los rifles contra los manifestantes. Todas esas son cosas que vienen antes del evento. Y el evento gatilla automáticamente una indignación que golpea muy directamente, en primer término, a quienes están ahí perpetrando esas situaciones. Pero hay toda una serie de antecedentes en términos de desde órdenes que se dan, estrategias que se siguen. Por eso es que yo entiendo, por ejemplo, casi en un mea culpa, la declaración del ministro del Interior y de algunos otros, incluso algunos parlamentarios de la coalición gobernante, que plantean que, cito lo que dijeron ayer estos parlamentarios, siempre vamos a estar a favor de Carabineros. Yo tengo los conceptos absolutos, siempre, nunca, todo, nada, por definición, tiendo a pensar que tienen básicamente una base fanática, no una base racional. Pero el presidente, que le encanta hablar de nuestros carabineros mucho, yo entiendo que en gran medida porque están las decisiones entrelazadas.
Claro, ahí comentar eso que mencionas respecto de los parlamentarios que decían que siempre vamos a estar detrás. Siempre. Yo comparto contigo esa apreciación porque Carabineros puede ser una institución que hace mucho bien, pero por supuesto que se equivoca, y de hecho se ha equivocado de manera súper grave en varios casos que están a la vista, ¿no? Entonces también, en fondo, la política exige un poco poner la pelota al piso, mirar las causas profundas y no hacer estas defensas institucionales que yo creo que entrampan más el debate o lo oscurecen más de lo que contribuyen a solucionarlo, ¿no? Porque, claro, yo puedo entender que se quiera respaldar a Carabineros. De alguna manera es importante tener una policía que esté funcionando y que esté en forma, ¿no? Pero la manera de hacer eso no es mediante defensas corporativas ciegas, sino que también teniendo la voluntad para corregir ciertos problemas que se han mostrado con mucha agudeza en el último tiempo. Y de hecho, estas declaraciones que realiza el ministro del Interior, que realizan los parlamentarios, contrastan con un error, a mi juicio, gravísimo que cometió el presidente en octubre, que al final terminó por socavar las bases de la acción de la policía, y es esta declaración de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, etcétera, ¿no? Porque ahí lo que hizo el presidente fue, al no determinar quién era el enemigo y al dirigir frente a todos los manifestantes esta categoría de enemigo, termina lanzando a Carabineros a resolver un problema y a enfrentar un problema que era de naturaleza política. Entonces, a mí me parece que más que declaraciones de respaldo y de buenas intenciones y todo lo de palabras de buena crianza, aquí el respaldo se tiene que manifestar primero construyendo condiciones para que la acción de la policía sea eficaz, condiciones políticas, y por otra parte corrigiendo los errores que se han manifestado con mucha fuerza desde octubre. Sí, estaba viendo el informe que tú escribiste para el instituto y hay varias cosas que son bien interesantes y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que tú llamas aquí en una cápita el problema de la legitimidad y que tiene que ver con, a ver, te lo voy a plantear en la forma en que lo planteó en su momento el senador José Miguel Insulza, que yo lo entendí casi como un mea culpa porque él fue ministro del Interior cuando estaba en los gobiernos de la Concertación y cuando él dijo que en Chile los carabineros se mandan solos. ¿De dónde se emana esa legitimidad, suponiendo que sea cierto? ¿De dónde se emana la legitimidad para que una organización del Estado tenga una voluntad propia, digamos? Claro. A ver, este problema le cabe tanto a la actual administración como a los gobiernos de la Concertación. Por supuesto. Porque normalmente la manera de enfrentar el tema de orden público y seguridad era vamos a incorporar no sé cuántos miles de carabineros. Como que esa era la agenda de seguridad, era pongamos más funcionarios en la calle y en las comisarías. Sin pensar de qué manera se construía la relación entre el poder civil y la policía, ¿ya? De hecho, y esto conversando cuando estábamos elaborando este informe, conversando con exoficiales, con exfuncionarios de Carabineros, ellos notaban que no existía una instancia de coordinación formal entre el Ministerio del Interior, que de alguna manera es el representante del poder político frente a Carabineros, y la institución. Y de hecho, de alguna manera sentían como que los habían degradado cuando se reemplaza la subsecretaría de Carabineros por una subsecretaría de prevención del delito, que son cosas que están conectadas pero que son distintas, ¿no? Gobernar Carabineros requiere, en el sentido político, y la relación entre la política y Carabineros requiere de habilidades que son muy específicas,
que exigen un estudio muy acucioso de las dinámicas de protesta, de la evidencia comparada, de entender cuál es el rol que juegan las policías. Pero parece ser que los distintos gobiernos prefirieron mirar al lado y gobernar más bien pensando en la encuesta, en dar más seguridad mediante más efectivos. Entonces hoy día nos pegamos contra una pared muy importante, que es que el poder civil y el poder policial o la policía están totalmente desconectados. Y de hecho, más aún, si tú te fijas, cuando para la Comisión de Acusación Constitucional contra el intendente Guevara, el año pasado, van a la comisión que estaba estudiando la acusación, el general director y el general de la zona metropolitana, el general Basaletti, y les preguntan varias veces por quién toma las decisiones operativas, si es el intendente o si es Carabinero, y al final nadie podía decir muy claramente cuál era el mecanismo. Nadie podía decir, no, nos juntamos, pero y el que toma las decisiones por norma es el intendente con consejo de la policía, o al revés, ¿no? Entonces, no es solamente el problema de la articulación actual, sino que es un problema de articulación de largo plazo que no se ha pensado. Ahí tú tocaste un punto que es bien interesante, ese que durante mucho tiempo se dio casi un pimponeo sobre quién era el que tomaba decisiones. Yo me acuerdo, el intendente en su momento decía que era Carabinero decía que las cosas tenían sujeción política. Bueno, y la pregunta es válida, pues. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Y quién se hace responsable de esas decisiones? Claro. Parece ser que cuando le conviene al poder político mostrar y tomar esas decisiones lo hace. Y cuando no, claro, cuando es rentable, dices tú. Claro, cuando es rentable y sale el ministro del Interior o un alcalde o el intendente con estos vehículos policiales y mucho efectivo, y vamos a la guerra contra la delincuencia y guerra contra la protesta giratoria, ahí asume el poder político. Pero cuando las cosas se ponen feas, como se pusieron de hecho en octubre, parece ser que los distintos gobiernos prefieren atribuirle la responsabilidad a Carabineros. De hecho, el caso del intendente Guevara es súper claro. El intendente Guevara, a principios de diciembre, anuncia una decisión policial, que era el copamiento preventivo de la Plaza Baquedano. Así es. Y 3 semanas después, frente al fracaso de la medida, manda a los Carabineros al frente. Y dice, no, esto fue una decisión autónoma operativa de Carabineros. Entonces, se produce esta disonancia, ¿no? Que, claro, puede ser que haya sido una decisión autónoma operativa de Carabineros, pero lo que nosotros vimos al menos es que el intendente quería atribuirse esa decisión. Y a mí me parece complejo eso. Y no solamente porque el intendente pueda tener buenas o malas intenciones, porque puede haberlo hecho de buena fe, sino porque no está claro cuál es el mecanismo. Entonces, tenemos un problema muy grave en el sentido de que cada vez que Carabineros se equivoca, terminamos pidiéndole la renuncia al ministro del Interior. Y eso, a mi juicio, no está bien, no es normal, ¿no? Porque el ministro del Interior normalmente no tiene ni atribuciones ni coordinación suficiente como para ser responsable de esas decisiones. Estamos bien interesante lo que tú estás planteando en este sentido. Estamos conversando con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, autor de este informe Legitimidad de la Fuerza Pública. Pero ahora tú ves que pasa lo que pasó el viernes pasado. Hay una serie de videos y hay una discusión al respecto y una investigación de Fiscalía, y se divide automáticamente el mundo político entre quienes juzgan que Carabineros es el culpable de este asunto, que ya basta, y otros que defienden, como lo decíamos antes, a ultranza a Carabineros ante cualquier base, como fue el caso de un grupo de parlamentarios y hasta ahora el gobierno. Pero yo insisto en el concepto de la legitimidad, que me parece extraordinariamente importante en tu informe.
que la legitimidad no tiene que ver necesariamente con facultades, tiene que ver más bien con lo que la ciudadanía está dispuesta a otorgar o a ver como correcto en alguna institución. Yo acepto que por ejemplo, la legitimidad que tiene un carabinero de detenerme en la calle para preguntarme alguna situación. Eso es algo que se acepta. Pero la legitimidad de que te disparen y te mutilen en situaciones de protesta es una cosa total y absolutamente distinta. Y te lo hace la misma persona, digamos, o la misma institución. Sí. ¿Dónde está la diferencia? Ahí, claro, es bien importante el problema de la legitimidad, que es difícil de definirla, pero se puede decir que es un vínculo que existe entre una institución, un vínculo de respeto respecto a una institución que promueve cierto cambio en las conductas. Entonces, un carabinero me dice en la calle, aunque yo no estoy haciendo nada malo, oiga, caballero, circule por la otra vereda, yo no le voy a preguntar por qué, sino que simplemente me cambio. Ahora, lo interesante de la legitimidad de Carabineros, y por qué es un caso tan paradigmático, es que, por una parte, Carabineros tiene herramientas para usar la fuerza, en caso de que no haya obediencia, pero además, y esto es como la conclusión yo creo más importante, Carabineros no puede construir por sí solo su legitimidad. No puede construir por sí solo el vínculo con la ciudadanía. Y ahí, claro, le corresponde un rol. Carabineros tiene que usar la fuerza de manera proporcional, tiene que cumplir con sus protocolos, tiene que cumplir con las leyes, pero sobre todo cuando Carabineros determina su objetivo, no lo hace solo, ¿ya? Sino que de alguna manera recibe una instrucción de alguien que le dice: Carabineros, usted vaya a hacerse cargo de esta situación. Y ese alguien es la política. Entonces, sí, para mí no es casual que el desorden político se traduzca en malas condiciones para la operación de Carabineros. Ahí están estrechamente ligados, porque las sociedades no se ordenan solamente en base a normas, no se ordenan solamente en base a leyes, sino que el orden público, el orden social se sostiene porque todos lo sostenemos. Yo podría ir ahora al estacionamiento y romperle los vidrios a todos los autos que hay ahí, pero de hecho no lo hacemos. Y de hecho nos respetamos unos a los otros, en mayor o menor medida, ¿no? Y eso es una condición, a mi juicio, política, que no descansa en la fuerza. Entonces, de alguna manera estamos traduciendo o pidiéndole a Carabineros que se haga cargo de problemas que son anteriores a Carabineros, que son la autoridad, que son cuál es el rol de la política, que son qué es vivir en una sociedad pacífica, en qué consiste el orden público. Carabineros no puede definir el orden público, no tiene capacidades para eso, lo tiene que definir la política. Y ahí tanto el gobierno como la oposición han sido muy erráticos, porque tenemos, claro, te mencionaba el caso de Piñera o del intendente Guevara, pero también no podemos olvidar que en los primeros días, cuando teníamos recién desplegados los militares en las calles, en una imagen súper fuerte, el diputado Boric va a hacerle morisquetas y una bravata a los militares en la Plaza Italia. Y eso a mi juicio es súper impresentable, porque justamente lo que necesitamos es que se construyan condiciones para que la actuación de la policía sea efectiva y no necesite, de hecho, de la fuerza para mantener el orden público, sino que se impone más por presencia. Y esa presencia se impone cuando consideramos que Carabineros es legítimamente autoridad, ¿no? Eso es correcto, a mí me parece. Tú tienes que tener una percepción de autoridad, por eso te insisto, tú te detienes cuando un carabinero te hace parar. Incluso tú aceptas cosas que ni siquiera tienen la necesidad de tener un ser humano ahí. Tú puedes pasar a las 2 de la mañana y el semáforo te pone luz roja y no hay nadie circulando en la calle y tú paras.
porque estás dentro de un ciclo civilizado de instrucciones para ordenar las situaciones. Pero, por ejemplo, te voy a plantear derechamente en términos de la legitimidad situaciones que ocurren. Mira, lo voy a plantear primero con una situación extranjera. Cuando se murió, lo mataron, digamos, a este ciudadano afroamericano en Estados Unidos con el policía con la rodilla encima, claro, exactamente encima del cuello, y aparecieron inmediatamente una serie de otras imágenes de posiciones exactamente similares de policías sobre el cuello de las personas. Y tú te das cuenta rápidamente que aquí no hay una conducta espontánea, sino que es un protocolo de detención, de desarmar, inhabilitar a alguien. Esos protocolos, por ejemplo, el hecho de que tú tengas repetidamente personas a las cuales le vuelan los ojos, pero repetidamente, inevitablemente te lleva a la conclusión de que estás disparando los ojos. Y por lo tanto, ¿cómo ves tú que se dé el paso desde una acción de fuerza de la fuerza pública que es aceptable, yo te detengo, a una situación que es recurrente, pero que es inaceptable? Eso tarde o temprano te golpea en la legitimidad. Claro, sí. Los dos ejemplos son muy buenos, muy interesantes, porque la primera responsabilidad de Carabineros para construir su legitimidad es respetar sus propios protocolos, sus normas, ¿ya? Y en eso, de hecho, si uno se fija, hay errores muy serios de aplicación de reglas. O sea, aquí ni siquiera le cabe propiamente un rol a la política. La escopeta, por ejemplo, se tiene que disparar en determinada posición hacia el tercio inferior del cuerpo para no provocar daño. El arma que se ocupa, que salen 12 perdigones por cartucho, es un problema porque rebota en distintas superficies. Entonces, ahí está el primer rol de cumplir las reglas. Y de hecho, a pesar de que en la mayoría de los operativos policiales sí se respetaron, en un montón de otros casos sumamente graves no se hizo. Y ahí tenemos un problema de instrucción, ¿ya? Es un problema que en el fondo de alguna manera se podría solucionar con más educación, ¿sí? Y que se reflejan cosas que son bien conflictivas. Muchas veces Carabineros no hace prácticas de tiro porque las balas son muy caras. Entonces un carabinero dispara 30 veces en el año y hace su práctica anual. Y en octubre, noviembre y diciembre tuvimos tantos hechos violentos que requirieron una intervención mucho más ruda en alguna medida, pero no había instrucción para aplicar la fuerza de manera adecuada. Lo mismo con el caso de este chico que termina cayendo a la caja del Mapocho. Que es que si uno mira los protocolos de intervención policial, la detención por empujón no existe. No existe, no es la manera de hacerlo. O sea, si yo estoy en situación de superioridad numérica, si estamos en un puente que se puede cerrar por los dos lados y se puede detener a las personas con menos violencia, entonces ahí hay un problema de aplicación de protocolo. Pero además, y este es el problema medular, a mi juicio, porque los protocolos se pueden instruir, se pueden educar, se pueden trabajar mejor, ¿no? Pero a mi juicio, la gran pregunta de fondo es ¿cuál es el uso de fuerza aceptable? Y esa pregunta nadie la ha querido responder. Ni los gobiernos, ni obviamente el Congreso, ni los propios Carabineros. A mi juicio, Carabineros no debería responder esa pregunta. Y en el fondo, el tema, y por eso los casos entre octubre y la pandemia que aparecen citados en el informe, para mí son muy claros. Porque en la pandemia pedíamos más restricciones, pedíamos más carabineros, pedíamos militares, y en octubre al revés, queríamos que los sacaran a todos, ¿no? Y eso se da porque creo el objetivo en un caso, en la pandemia, es aceptable,
entendemos por qué se restringe el derecho de movernos libremente, tener toques de queda, estar encerrados en las casas, pero en octubre eso no se entendió. Y ahí la crítica es más hacia la política que a Carabineros, que con todos sus problemas no es exactamente el primer responsable de ese tema. No quiero desdramatizar de ninguna manera lo que pasó, porque lo que pasó es muy grave y hay que investigarlo y sancionar a los responsables. Pero sí, a mi juicio, el problema no se soluciona simplemente con nuevos protocolos, no se soluciona simplemente con una reforma a Carabineros, que son dos cosas que pueden ser muy importantes de hacer, sino que hay una pregunta que está ahí como fantasma, que es más larga, es más lenta, es menos sexy de responder, pero que es igualmente importante, que es cuál es el rol que ocupa la fuerza en nuestra sociedad. Y la derecha, a mi juicio, lo ha hecho muy mal, porque cree que el uso de la fuerza es simplemente ponerse los pantalones y jugar al sheriff y salir a repartir tiros muchas veces, y por eso se está defensiva y restricta. Y por otro lado, la izquierda, en un arrebato súper infantil, dice, no, aquí no necesitamos el uso de la fuerza, necesitamos solo policías comunitarias. Y eso también es un error. Eso también es un vacío, porque en el fondo la policía sí cumple un rol súper importante en nuestras sociedades y súper necesario. Déjame hacerte una última pregunta porque se me está acabando el tiempo, pero te la quiero preguntar respecto de y toda esta discusión que ha habido sobre la idea que han tenido y planteado algunos alcaldes de tener policías comunitarias. ¿Cómo multiplica los problemas o los disminuye? A ver, el modelo de policía comunitaria depende mucho de los recursos de la comuna. Las Condes tienen una policía, una especie de guardia comunitaria de seguridad ciudadana, Lo Barnechea lo tiene, Vitacura lo tiene, pero son comunas que tienen muchísimos recursos. Y a mi juicio, Chile es un país muy pequeño como para tener múltiples policías. O sea, tener policías descentralizadas se justificaría en un país más descentralizado. Pero el hecho concreto es que Chile sigue siendo, aunque no nos guste, un país sumamente centralizado. Entonces, al final, igual es una política central la que se requiere, por lo menos por ahora. Y se pueden ir desconcentrando ciertas funciones. Yo creo que, por ejemplo, pensamos siempre en Carabineros como fuerzas especiales, el control de disturbios. Pero lo cierto es que Carabineros cumple 1000 funciones. 1000 funciones muy distintas. Cuida las fronteras, ayuda al Ministerio Público en las investigaciones, investiga el crimen organizado, tiene a su cargo el control del tránsito. Entonces, de alguna manera se podría pensar que algunas de esas atribuciones se pueden desconcentrar. Yo creo que por ahí no pasa el gran problema, pero se podría pensar en desconcentrarlas. Y otras atribuciones que estén más centralizado. Ahora, en Chile tuvimos a principios de siglo una policía totalmente descentralizada, y al final también se presta para redes clientelares y que esté más al servicio del cacique local que turno, sí. Claro. Y eso en el fondo, por eso no hay que tampoco romantizar esta idea de la policía comunitaria, porque no, en el fondo no resuelve necesariamente el problema. Rodrigo, déjame preguntarte finalmente si la gente quisiera leer el informe, ¿dónde puede acudir para leerlo? El informe está disponible en la página web del instituto, que es www.ieschile.cl, ieschile.cl. Rodrigo Pérez de Arce, muchas gracias por este contacto. Muy bien. Chao. Muchas gracias, Fernando. Chao. Adiós. Y a todos ustedes tengan un muy buen día martes. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.